ya estamos de regreso con mucho más de tu programa favorito, Futsal TV. Y ya tú lo sabes, síguenos en nuestras redes sociales, @FutsalTV, tanto en Instagram como en Twitter. Deportivo Vigilandia organizó un cuadrangular amistoso en Guayana, reforzándose con varios jugadores de nuestra selección nacional vinotinto, para así reactivar sus actividades deportivas. Nuestra corresponsal en Puerto Ordaz, Mariani Aponte, conversó con varios de los protagonistas. Estamos con Rafael Morillo, ya vestiste los colores de la tribu, nuevamente regresas al Gimnasio Hermanas González. ¿Cómo te sientes de esta victoria? Bueno, súper contento, la verdad, súper contento por lograr este objetivo, que era quedar campeón en este cuadrangular. Da la alegría, verdad, al presidente Carlos, que de verdad que se ha portado bastante bien con nosotros, estamos bastante agradecidos. Estamos aquí es por él, la verdad, porque venimos de un mundial, de una liga, poco tiempo de descanso, de compartir con nuestra familia, pero nada, siempre lo estimamos bastante y aquí estamos por él y darle esa alegría que esta copa en este cuadrangular. ¿Qué mensaje le das a la fanaticada de la tribu que ha venido a verlo justamente a ustedes? Bueno, darle las gracias, la verdad las gracias por venir a apoyar, volviendo el futsal aquí en el gimnasio y de verdad que bueno, sigan apoyando a este hermoso club, a este hermoso tribu que de verdad que es un club importante y bueno, esperemos que haya tribu para rato. No, bueno, feliz por el campeonato que tuvimos hoy. Creo que es la segunda vez que quedo campeón con este equipo, un gran club, donde la fanaticada siempre lo viene a apoyar. Creo que para nosotros es un privilegio siempre visitar los estados de Venezuela, da un bonito espectáculo. Creo que hoy fuimos bastante superior. Gracias a Dios se nos dieron las cosas y se nos dio el título, que es lo que se quería. ¿Qué mensaje le das a la fanaticada de Vigilandia? No, bueno, que siempre vengan a apoyar, esta gran institución, que tiene cosas buenas para ellos, que con el favor de Dios esperamos volver pronto, ojalá así sea, y desear el mayor de los éxitos del club. Estamos con Greidel Terán. Greidel, ¿cómo te sentiste hoy acá en el Gimnasio Hermanas González de Puerto Ordaz? Primeramente, gracias por la entrevista. Muy bien, la verdad me sentí muy acogido con el público, el trato que nos dieron y de verdad quiero dar las gracias a la directiva por tomarme en cuenta para este gran evento. Ya habías venido a este escenario con otros colores, ahora vienes con Deportivo Vigilandia. ¿Qué sensaciones te llevas de esta institución y de la fanaticada? Bueno, sí, ya tuve la oportunidad de jugar en contra de este equipo, un gran equipo, tiene una gran institución. La verdad me voy contento, me voy tranquilo porque son un club muy serio y bueno, eso es lo bonito de esto, pues, que atienden a uno como profesional. Y en este equipo me lo dieron y de verdad agradecido con toda la directiva, con todas las personas que hicieron posible de que estuviera acá. ¿Qué mensaje le das a la fanaticada que vino a verlos a ustedes en el Gimnasio Hermanas González? Que primeramente gracias por venir a vernos, los invito a que sigan apoyando el futsal, que aquí en Venezuela tenemos mucho talento y estamos para grandes cosas y apoyar al máximo esto y bueno, la verdad gracias por todo. Gracias.
En este gran cuadrangular de fútbol sala debutaron dos talentos de San Félix, Simón Guevara y Carlos Hernández. Así que cuéntame, ¿cómo te sentiste en ese debut y sobre todo al lado de la selección vinotinto prácticamente? Bueno, primero darle gracias a Dios por la oportunidad que me dio Deportivo Vigilandia y bueno, orgulloso de mí que me sentí muy contento de haber jugado con los jugadores de la selección de Venezuela. ¿Qué sensaciones te deja este cuadrangular? ¿Cómo te sentiste en la cancha? Bueno, primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que se me brindó y bueno, me sentí al principio como todo, un poco nervioso, un poco reñido ahí, pero después pude soltar las ansias, como ya estaba jugando con jugadores experimentados, los cuales poco a poco me fueron, ¿cómo que se llama? Dando el apoyo dentro de la cancha. Estamos con José Urbaneja, presidente del Deportivo Gran Feria. Cuéntenos sobre su experiencia acá en el Gran Cuadrangular. Bueno, buenas noches. De verdad bastante contento por la iniciativa que tomó el equipo Vigilandia, por este cuadrangular, donde se pudo mostrar el talento de los muchachos regionales de la zona. Y bueno, esperemos que sigan aportando más y que sigan esta iniciativa de seguir haciendo más juegos para seguir mostrando el talento de aquí de la zona. La feria formó parte de la familia Vigilandia. Ahora, ¿qué viene para apoyar el fútbol sala acá en la región, en la ciudad sobre todo? No, sabes que siempre hemos estado con Vigilandia de la mano mucho antes y ahora, bueno, con este pequeño proyecto que tenemos de fútbol, pero seguiremos aportando al deporte como nos caracteriza, pero bueno, para adelante, para allá. Deportivo Vigilandia aspira a ingresar al circuito profesional del fútbol sala federado con un muy sólido proyecto deportivo. A la vuelta, mucho más de Futsal TV.